Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque sí, el Estado de Puebla sacó sus guías para la fase intensiva y el taller de capacitación docente. Así que vamos a checar paso a paso qué vamos a hacer en esta semana de sesión intensiva. También te recuerdo que los materiales se van a estar subiendo en el primer comentario. El día de hoy comenzamos con la sesión número 1. Pues sí, maestras y maestros, vamos a comenzar con la fase intensiva de consejo técnico y el taller intensivo de formación continua. En este caso la presentación es para primaria, pero te recuerdo que en el primer comentario va a haber un link de descarga de todas las guías y de los materiales por sesiones. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a encontrar son algunas orientaciones importantes. Las y los directores de las escuelas primarias oficiales y particulares en el estado de Puebla son los presidentes del Consejo Técnico y por lo tanto van a coordinar las actividades como líderes académicos. El secretario de actas las registrará para que sean un punto de partida, enfocando la mirada hacia la búsqueda de información que apoye y retroalimente nuestro saber. En el caso de los supervisores, ellos serán los que van a ayudarnos a esclarecer las dudas o inquietudes que tenemos acerca del desarrollo de lo mismo. Y el trabajo se desarrolla de manera individual, binas, equipos, además de interactuar con la bibliografía y trabajos de manera grupal. En pantalla tenemos la organización de estos consejos técnicos. En cada día tenemos temas y actividades. Día 1 que vamos a checar el día de hoy, nuestro espacio de formación, mi práctica docente y su vínculo con el currículo, acercamiento a la autonomía curricular y la autonomía profesional y actividades de conectando con mis emociones con la práctica docente, mi práctica docente y los cambios curriculares, como docente soy, tomando decisiones, reconociendo mi autonomía profesional y curricular y posicionarme como un docente autónomo. Vámonos directamente a la sesión número 1. ¿Qué encontramos? El propósito es que las y los educadores reflexionen sobre los cambios que han vivido a lo largo de su trayectoria profesional para resignificar su práctica docente, considerando los cambios curriculares, su autonomía profesional y curricular para la transformación social. Como materiales necesitamos el Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica 2022, Principios que orientan la educación en Puebla. Estas lecturas ya están incluidas dentro de la guía, así que no te estreses. Los productos de esta primera sesión será un decálogo del docente, características del currículo y sus reformas en la educación básica, quién soy como docente y los primeros cambios como agente transformador. Vamos a comenzar a leer nuestro espacio de formación. Mi práctica docente y su vínculo con el currículo. Es momento de comenzar el primer taller intensivo de formación continua para docentes, Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica 2022. Nos es muy grato trabajar y construir con ustedes esta nueva apuesta de formación. Como irán observando a lo largo de las sesiones, proponemos recuperar colectivamente nuestras experiencias, conocimientos y habilidades, como herramientas que nos hacen participantes activos en la construcción y en la instrumentación del Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica 2022, a partir de la reflexión y el diálogo común. Para ello, abordaremos diversos temas que nos acercarán paulatinamente a este proceso de transformación en la educación. Esperamos que este encuentro les permita mirarse y reconocerse en las diversas fortalezas como colectivo docente. En el estado de Puebla se ha puesto en marcha estrategias que buscan superar desafíos que enfrentamos desde las diferentes áreas de trabajo. Para ello es necesario tener claro el rumbo que tenemos las y los educadores de Puebla. Les pedimos que, de manera colectiva, reflexionen sobre los principios que orientan la educación en Puebla. En las reflexiones sobre estos principios se darán cuenta de que no están alejados de los elementos clave que se pondrán en marcha en la exploración del Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica 2022. Al contrario, amplían la mirada de todo aquello en lo que habrá de detenerse para fortalecer las acciones y actitudes de las y los ciudadanos. Por lo tanto, en este primer acercamiento vamos a escribir un texto breve sobre cómo fui durante mis primeros años de servicio.
Una vez que hayamos realizado este primer escrito de manera individual, vamos a trabajar por binas y vamos a intercambiar el texto con un compañero para llegar a la respuesta ante la pregunta, ¿cómo somos actualmente? Después de este trabajo en binas, iremos a la plenaria y aquí mediante una lluvia de ideas vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué te gusta de ser maestro? A lo largo de tu carrera, ¿ha experimentado cambios curriculares? ¿Qué expectativas como profesional de la educación tienes para este inicio de ciclo escolar? ¿En qué cambió tu forma de trabajo con los aprendientes? Y vamos a elaborar en plenaria un decálogo de un docente y lo que debe de ser. Recuerda que ese es el primer producto que se establece y ya tenemos formatos en el primer comentario para que los utilices. La segunda actividad, maestras y maestros, se centra en nuestra práctica docente y los cambios curriculares. Para ello vamos a formar 4 equipos y vamos a leer el anexo número 1 que está en la página 41. El equipo 1 se va a centrar en el texto del 1992-1993, el segundo equipo de 2000 a 2006 y el tercer equipo del 2009 a 2011. El cuarto equipo del Plan y Programas de Estudio 2017. Plan de Estudios de la Educación Básica 2022. Las reformas curriculares de la educación básica. Las escuelas son instituciones que representan los intereses, ideologías, valores y perspectivas sobre lo humano, lo social, lo económico y lo educativo, que son recogidos y plasmados en el currículo de acuerdo con un momento histórico específico y la correlación de fuerzas existentes. En la sociedad existen sujetos y grupos interesados en definir el funcionamiento de las escuelas públicas, así como de producir y reproducir un cierto tipo de conocimientos y saberes que caracterizan al ciudadano y la ciudadana que desean formar en el sistema educativo nacional. Cada reforma de la educación pública representa un proyecto político-pedagógico que define los contenidos y la organización del currículo, la enseñanza y el papel de la didáctica, la evaluación, el aprendizaje, el lugar que ocupan en él las y los estudiantes, las maestras y maestros, las relaciones pedagógicas y las familias, con respecto a un proyecto de país específico, y su relación con los distintos grupos de la sociedad que luchan para que la educación, específicamente en aquellos ámbitos de su interés, sea congruente con su plan político, lo cual le da viabilidad al currículo. Entonces, maestras y maestros, sabemos que los aspectos políticos importan porque definen el qué, el cómo se enseñarán. En México, en los últimos 50 años, ha predominado un enfoque instrumental, conductista y eficientista en el diseño y operación de planes y programas de estudio de la educación básica, que se ha ido ajustando con cada reforma, pero que han definido la experiencia formativa expresada en conceptos, sistemas explicativos, habilidades, saberes, normas, valores establecidos en los contenidos y objetos del currículo, su planeación y su evaluación. Entonces, súper importante, hemos ido trabajando un enfoque instrumental, conductista y eficientista. Esta visión ha sido acordada con organismos internacionales como la OEA y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, que la emplearon como un instrumento para proponer la modernización educativa en América Latina en la década de 1970. Y más recientemente han adoptado las recomendaciones de la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, con un giro marcadamente empresarial sobre la educación. Este periodo se ha centrado en que las niñas y los niños acudan a la escuela con un fin predeterminado por el Estado. La llamada sociedad civil o las empresas, con escasa libertad y participación de las y los estudiantes y de las maestras y los maestros. Para estos fines se han expresado curricularmente en objetivos de aprendizaje, competencias o aprendizajes clave, que predeterminan el diseño de las experiencias de enseñanza y aprendizaje y establecen los productos de esas experiencias al final del proceso formativo. El producto de esas experiencias de aprendizaje son las y los estudiantes, niñas que saben leer, niños que dominan operaciones básicas,
jóvenes que se expresan en público o que demuestran habilidades para las finanzas o la contabilidad. Sin embargo, el control del proceso está en aquellos que definen los objetivos de aprendizaje, las competencias o los aprendizajes clave, ya que precisan lo que debe suceder en cada grado y nivel educativo respecto a la conducta esperada de las y los estudiantes. En este enfoque de la educación básica, a las maestras y maestros se les ha considerado como un personal técnico, es decir, que transmiten información y son gestores educativos que planean, evalúan, motivan a los estudiantes, quedando anulados sus saberes, experiencias y formación profesional. En el caso de la evaluación, esta se realiza por personas ajenas al proceso formativo y a las opiniones de estudiantes y docentes. Desde el punto de vista técnico, la evaluación mide el grado en que las conductas de las y los estudiantes se ajustan a estos objetivos, competencias o aprendizajes clave planteados en el currículo. Se mide el producto, es decir, al sujeto se le cosifica a través de su conducta o desempeño. No se mide el aprendizaje ni lo que sucede en el proceso formativo. Es posible explicar la permanencia de esta estructura curricular y su racionalidad técnica de la educación básica, sobre todo en las últimas 3 décadas, a partir de 2 condiciones que han prevalecido en el sistema educativo nacional. En primer lugar, por la continuidad discursiva sobre el currículo de diversos grupos de especialistas de la educación, algunos de ellos con más continuidad que otros, vinculados con funcionarios de la Secretaría de Educación, que en ocasiones propusieron, opinaron y criticaron acerca de los contenidos del currículo, pero también de los programas sectoriales de los gobiernos en turno, favoreciendo que las políticas educativas tuvieran un alto grado de continuidad de un sexenio a otro. Y esto es cierto, maestras y maestros, ¿cuántas veces nos hemos quejado de que un plan y programas de estudio es un capricho de un sexenio? Pues sí, tristemente esto ocurre y la lectura lo remarca. En esta continuidad del currículo de educación básica, también tuvieron injerencia en distintos momentos diferentes grupos de interés cercanos al sector empresarial, bajo el esquema de convenios, acuerdos o cruzadas por la educación básica. De este modo se puede ver, por ejemplo, una relación entre las recomendaciones para el gobierno mexicano elaboradas en 2010 por la OCDE en el informe Estudiantes y Escuelas en el Centro, Maestros en el Corazón, Política hacia los maestros y la administración escolar para las escuelas del siglo XXI en México, así como en el reporte Mejorar las escuelas, estrategias para la acción en México, su expresión en la sociedad civil y empresarios a través de la Coalición Ciudadana por la Educación, y su concreción como política de Estado en la reforma al artículo 3º constitucional y a las leyes secundarias en 2012. La segunda condición es que se ha colocado el discurso de la calidad educativa como una finalidad del sistema educativo y no como un elemento más de una ciudadanía diversa, que construye una sociedad justa, democrática, que prepara para la emancipación y superación intelectual, ética, espiritual, física y emocional de los sujetos y para el servicio de la comunidad. Es decir, buscamos tener una calidad educativa para evaluar el sistema, pero no necesariamente para que las personas desarrollen todas sus potencialidades y logren ser felices. En el debate internacional predominan 4 definiciones de calidad de la educación. Aquella que pone en relieve la transmisión generalizada de valores e ideologías de carácter científico, nacionalista, morales, religiosos, económicos, que busca la cohesión social, la que subraya que la calidad se concreta si las instituciones educativas cuentan con insumos adecuados como edificios, materiales, docentes capacitados o bien pagados, así como programas de estudios pertinentes, la que pone también al centro en los resultados del proceso educativo que se obtiene mediante pruebas estandarizadas con el propósito de mejorar los desempeños académicos de docentes y estudiantes. Y finalmente, aquella que destaca como criterio de calidad si la población está satisfecha con el servicio educativo que se brinda con el propósito de que las familias decidan la mejor escuela pública o privada para sus hijas e hijos. En México ha predominado el concepto de calidad, vinculado con el concepto de equidad.
que pone el acento en el resultado del proceso educativo con el fin de mejorar el desempeño de las y los estudiantes y la productividad de maestras y maestros. A partir de la década de 1990, México acordó transformar su política pública nacional teniendo como referente el programa ideológico, económico, político, social y neoliberal. En el caso del sistema educativo nacional, se utilizó el discurso de la calidad como fundamento para reducir la formación de las y los estudiantes y el trabajo docente a un cierto criterio instrumental, basado en la eficiencia pedagógica y la eficiencia escolar. Esto plenamente vinculado con la medición estandarizada de resultados que abrió puerta a la mercantilización de la educación básica. Se ha sostenido que la calidad debe medirse por los resultados de los aprendizajes, emanando de ello reformas legales, saberes, dispositivos y mecanismos de evaluación de las y los maestros en quienes se dice recaer la responsabilidad de aplicar metodologías, valores y actividades a través de las cuales aprenden las y los estudiantes. Aquí ya tenemos el rol del docente, la responsabilidad de aplicar metodologías, valores y actividades para que aprendan las y los estudiantes. Okay. La mejora de la calidad en la educación básica ha sido el elemento fundamental de las reformas y transformaciones educativas de México, con valores, principios, contenidos curriculares e institucionales, formativos que buscan mejorar las reformas precedentes. Es así que todo lo que requiera de un sentido de mejora, eficacia y eficiencia y oportunidad en educación básica, ya se trate de maestras y maestros, infraestructura escolar, planes y programas de estudio, tecnologías de la información y la comunicación, el personal directivo, la cobertura y la gestión, así como la administración y el aprendizaje, todo esto se ha vinculado con la idea de calidad. Bien, vamos a comenzar a checar las reformas y maestros. La primera de 1992 le tocaría al equipo número 1. ¿Qué encontramos aquí? Reforma de 1992. Se expresó con el nombre del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. En esta reforma de la educación básica se dejó la perspectiva curricular por áreas y se instaló el trabajo por asignaturas. Aquí ya tenemos una característica, ¿ok? El cual se adoptó mediante el enfoque constructivista, que en teoría se siguió aplicando en las siguientes reformas, además de que se introdujo el concepto de calidad para medir el desempeño del sistema educativo y tuvimos indicadores como eficiencia terminal, equidad, rezago, cobertura, egreso y pertinencia, cuyo cumplimiento está bajo la responsabilidad de las y los estudiantes y del Magisterio Nacional. Los aspectos más significativos de esta reforma fueron la enseñanza de español centrada en el aprendizaje correcto de la lectura y la escritura, es decir, no solo de la gramática. Entonces esto es súper importante. Las habilidades verbales, la distinción de diferentes tipos de texto y la asimilación de las normas del uso de la lengua. En el caso de matemáticas, se dio prioridad a la solución de problemas y al desarrollo del razonamiento matemático a partir de situaciones prácticas. Aquí, quien haya escrito este texto se le fueron muchos espacios. En ciencias naturales, se estableció el aprendizaje de fenómenos naturales desde la salud y medio ambiente. Destaca en esta reforma la reducción del tiempo para materias de ciencias sociales, artes y civismo. ¿Ok? Aquí se redujo el tiempo. Vámonos directamente, maestras y maestros, a ver al equipo número 2 que le toca. En el año 2001, se conformó un equipo de transición al área de educación integrado por especialistas, directivos y planificadores, que produjo como resultado un documento que se llamó Bases para el Programa Sectorial de Educación 2001-2006, el cual terminó por integrarse en el Plan Nacional de Educación 2001-2006, ¿ok? Siendo a su vez una continuación de las políticas educativas federales de los dos gobiernos anteriores y que permanecieron en gran parte hasta el año 2018. De este modo, las reformas curriculares del 2004 a 2017
Hay una continuidad con la reforma de 1992, un reforzamiento del concepto de calidad y la incorporación del concepto de competencias. Esto es un punto bien importante a analizar, como eje rector de la organización de los aprendizajes. Aunque se mantuvo la estructura por objetivos de aprendizaje, y se adopta un enfoque multicultural para atender la diversidad lingüística de los pueblos indígenas. Un punto a destacar es la adaptación en el currículo de la educación básica de las competencias clave que estableció la Red de Información sobre la Educación de la Comunidad Europea, que son una combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que se consideran necesarias para la realización y el desarrollo personal, ciudadanía activa, inclusión social y empleo, comunicación en la lengua materna, comunicación en lenguas extranjeras, competencia matemática, competencias básicas en ciencias y tecnologías, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales. Como los objetivos de aprendizaje, que es una estructura acotada a la manifestación de conductas observables, así como aprendizajes clave, que son estructuras que van emparentadas a la definición de estándares conductuales, en forma de habilidades, conocimientos y actitudes. Las competencias también son estructuras curriculares cerradas, ligadas a acciones específicas y datos objetivos determinados, que están relacionadas con estándares e indicadores, así como sistemas de certificación y cómo los objetivos de aprendizaje y aprendizajes clave derivan en listados de contenidos para programar la enseñanza y la evaluación. En esta etapa se realizaron reformas a la educación preescolar en 2004, en donde se establecieron campos formativos como eje del currículo. Aquí ya podemos agregar lo que le toca al segundo equipo, ¿no? En esta parte de organización 2006, sabemos que se trabajan por campos formativos. Y se planteó formalmente el desarrollo de competencias. Esto también es importante. Al mismo tiempo que se exigía a las maestras y los maestros mayor flexibilidad, creatividad y práctica reflexiva, lo que suponía mayor posibilidad de que los contenidos pudieran ser adaptados a las poblaciones específicas. En 2006 se realizó la Reforma Integral de Educación Secundaria, con énfasis en la continuidad y articulación de los dos niveles educativos previos. En esta reforma se dio continuidad a los campos formativos establecidos en educación preescolar en 2004 y al enfoque por competencias. Se introdujeron temas transversales como la interculturalidad, la formación en valores, educación sexual, equidad de género y el uso de tecnologías de la información. La estructura curricular continuó por asignatura y se empleó la pedagogía por objetivos. La reforma de educación primaria del año 2009 también incorporó la estructura de campos formativos con enfoque en competencias. Los campos que se establecieron fueron lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social y desarrollo personal y para la convivencia. Pese a esta propuesta, las asignaturas y el uso de objetivos predominan en la estructura del plan de estudios de este nivel educativo. En 2011, se consolidó la articulación de la educación básica. Esto ya le tocaría al tercer equipo maestros, lo cual tuvo como finalidad elevar la calidad de la educación básica, a partir de lo cual se aseguró el trabajo por competencias, ¿ok? Competencias, vinculados a estándares de aprendizaje, en una estructura por asignaturas articuladas a partir de campos de formación. También se estableció que las maestras y los maestros cumplieran con la norma técnica de competencia laboral. Esto estuvo acompañado de 3 acciones relacionadas con las maestras y los maestros de educación básica. 1, ajuste a carrera magisterial, donde estuvieron los lineamientos generales del programa de carrera magisterial. 2, de estímulos para la calidad docente, que era un programa de estímulos en función con el desempeño de las y los estudiantes, y la evaluación universal, que era un diagnóstico integral de competencias profesionales y aprovechamiento escolar. En la reforma de 2011 se establecieron temas transversales, como la diversidad, equidad de género, educación ambiental, entre otras. El 25 de febrero de 2013
se promulgó la reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución para regular el ingreso, promoción, desempeño, el reconocimiento y la permanencia de las maestras y los maestros de educación básica. Lo anterior dispuso que se promulgara la Ley General del Servicio Profesional Docente y las acciones a la Ley de Educación, el Instituto para la Evaluación de la Educación, extinto INEE. Esta reforma dio prioridad al discurso de la calidad de la educación, la evaluación obligatoria y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La expresión pedagógica de la Reforma 2013 se plasmó en el Modelo Educativo 2017. Aquí ya estamos con el último equipo, que define perfiles y metas de aprendizaje para cada uno de los 10 ámbitos, desagregados en logros esperados en cada grado educativo de preescolar a secundaria. Los valores que fundamentan la propuesta del currículo 2017 son el derecho a la educación, para el desarrollo armónico de sus facultades, la satisfacción de la demanda de capacidades vinculada a la formación de un capital humano en el contexto de una sociedad del conocimiento, y el aprendizaje al centro del proceso formativo, que dieron lugar a la presencia de aprendizajes clave que guían el trabajo de las disciplinas. De esta manera simultánea, durante este periodo se realizaron diferentes reformas a la evaluación de los aprendizajes y desempeño docente, cuyos objetivos, funciones y características respondieron a las prioridades e intereses de los organismos nacionales e internacionales con los que se acordó su aplicación a nivel nacional. A partir del ciclo 1997-98, se empiezan a aplicar pruebas estándares nacionales de lectura y matemáticas en primaria y en el ciclo de 1999 al 2000 en educación secundaria. A partir de ese año 2000 se incorporó la prueba PISA, elaborados por la OCDE, que buscan medir las competencias de los estudiantes en lecturas, escrituras o ciencia, a través de pruebas estandarizadas, sin impacto directo en la mejora de los aprendizajes, el trabajo docente, ni del sistema educativo en su conjunto. Se presentaron experiencias de evaluación con las iniciativas del Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad de la Educación y el estudio de tendencias matemáticas. De manera interna, se aplicaron exámenes a distintos sectores de la educación a través de la SEP, la Evaluación Nacional del Logro Académico en los Centros Escolares, ENLACE, desde 2006, con la intención de evaluar los conocimientos de español y matemáticas en primaria y secundaria. Esta prueba estandarizada estaba considerada como un elemento del programa de estímulos a la calidad docente, con el que se pretendía estimular el mérito individual de las maestras y los maestros en función de los resultados de los estudiantes de la prueba enlace. El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa aplicó la prueba SCALE al final de la educación preescolar, tercer y sexto grado de primaria, tercero de secundaria y en bachillerato desde el ciclo 2004-2005, con el propósito de supervisar y evaluar el sistema educativo. Posteriormente, el INEE puso en marcha el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, que planea entre el año 2014 y 2015. Con ello se estructuró un sistema nacional de evaluación, como lo solicitó la OCDE, para evaluar el dominio de los aprendizajes clave de las estudiantes y los estudiantes en educación básica, a nivel escolar, estatal y sistema educativo. En este sucinto recorrido para la construcción del currículo de la educación básica, se tiene claro que las prácticas docentes tienen siempre márgenes de autonomía, ¿ok? Eso es importante. Y son producto de capas sedimentadas de recursos y regulaciones curriculares de distintas épocas. También se aprecian las continuidades y discontinuidades en una línea discursiva que se basa fundamentalmente en la calidad de la educación, la evaluación y la instrumentación del currículo, que ha dado como resultado la fragmentación del conocimiento enseñado y aprendido, así como un empobrecimiento del papel de la escuela y la educación en la construcción de una ciudadanía crítica, emancipadora, bien preparada, comprometida con su comunidad en el plano local, regional, nacional e internacional.
mientras que se ha planteado en diferentes reformas educativas un enfoque constructivista o de desarrollo de competencias, donde el estudiante es el principal responsable de la construcción de su conocimiento. El currículo se sigue configurando por asignaturas, que es esta estructura que organiza el conocimiento de tal manera que promueve una visión fragmentada de la realidad. Esta condición fraccionada del conocimiento en la educación básica se profundiza en la medida en que los programas de estudio se diseñan a partir de aprendizajes, competencias o aprendizajes clave. En ellos se prescriben los contenidos para que las y los estudiantes de cada grado y nivel alcancen los objetivos de cada asignatura y así logren el perfil de egreso de la educación básica. Las bases epistemológicas de esta forma de estructuración por asignaturas se basan en el supuesto que el desarrollo de la ciencia evoluciona a partir de la segmentación de un objeto de conocimiento, formalización y estudio de principios y leyes. Esta situación propicia que el plan de estudio se repita constantemente la información, que las y los estudiantes no perciban marcos teóricos diversos, sino opiniones expresadas por sus maestras y maestros, que no haya elementos estructurales de integración que favorezcan el aprendizaje, sino que solo favorecen la memorización. Asimismo, el estudiante tiene que cumplir con un conjunto de actividades programadas que se derivan de su obligación de cursar varias asignaturas, en menoscabo de la profundidad, el análisis y el cuestionamiento de un objeto de estudio particular. Entonces, con esto, maestras y maestros se hacen profundas críticas a todas las reformas que hemos vivido. Continuemos con nuestra guía de consejo técnico. Una vez que hemos hecho esto en equipos, maestras y maestros, estamos avanzando hacia el logro de nuestro segundo producto establecido en esta sesión. En plenaria vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿De qué manera han impactado los cambios curriculares en mis clases? ¿Cómo he abordado los cambios curriculares en el diseño de mis actividades? ¿Cómo se han modificado mis interacciones con las y los aprendientes a partir de estos cambios curriculares? La tercera actividad que se propone es, como docente soy, de manera individual vamos a leer y reflexionar el diagrama considerando los principios que orientan la educación en el estado de Puebla. El diagrama nos dice lo siguiente: ¿quién soy como docente? ¿Soy feliz? ¿Estoy satisfecho con mi labor como educador, favoreciendo la ética del cuidado? ¿Quiero ser? ¿Cómo me veo en lo que resta de mis años de servicio, formando ciudadanía para la transformación? Mi pasión es, ¿qué me motiva para trabajar con pasión en mi práctica docente? Siempre soy, ¿qué características de mi quehacer docente han apoyado a los aprendientes para un desarrollo armónico e integral? Vamos a leer el anexo número 2. Tenemos en pantalla el anexo número 2, principios que orientan la educación en el estado de Puebla. Bien, derecho a la educación. Desde la Declaración de los Derechos Humanos se reconoce que toda persona tiene derecho a la educación y plantea que lo esencial en la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Es decir, formar seres humanos integrales, sobre todo en momentos de crisis como los que vivimos actualmente, que nos ha obligado a reflexionar y redireccionar los rumbos de la educación. El derecho a la educación como marco conceptual y normativo va más allá de las aulas y se instaura en todas las formas posibles en que se pueden promover condiciones que permitan mejorar la calidad de vida. ¿Ok? Eso es súper importante. En este punto de vista, la Secretaría de Educación asume que la concreción de dicho derecho exige de manera inaplazable el compromiso y colaboración de todas y todos los educadores, responsables últimos de hacer operativa las intenciones educativas. Las 4A del derecho a la educación. Para la concreción de la finalidad educativa en el estado de Puebla, se establecen las 4A. Estas 4A son la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Aquí yo te quiero agregar, maestra y maestro, recuerda que estas 4A también se mencionan en la nueva escuela mexicana. Así que vamos a comenzar a analizarlas. Asequibilidad, ¿qué significa? Exige ofrecer una educación para todas y todos, con recursos y materiales que son diversos.
en función de las características y necesidades de los contextos. Uno de los rasgos claves de la asequibilidad es que las y los educadores estén formados. Por lo tanto, la formación deberá enfocarse en un plan que responda a las necesidades y problemáticas actuales. Vamos ahora a checar el término de accesibilidad. En términos de accesibilidad, vamos a checar este concepto. La formación debe ayudar a que las y los educadores asuman que como eje central del quehacer educativo se deben redoblar esfuerzos y compromisos y solidaridad para coadyuvar a que todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos permanezcan en el sistema educativo, sin importar las condiciones socioeconómicas, ni las barreras para el aprendizaje y la participación a las que se puedan enfrentar. ¿Qué significa una educación aceptable? Requiere que las y los educadores enfoquen sus capacidades y habilidades en identificar necesidades e intereses que presentan los aprendientes en un contexto emergente, que ajusten el currículo para atender con pertinencia y relevancia estas necesidades, favoreciendo la construcción de conocimientos que sean útiles y del pensamiento crítico para la vida. La aceptabilidad en términos de formación de las y los educadores también se cristaliza cuando se implementan propuestas metodológicas pertinentes en los procesos de aprendizaje. Por último, vamos a checar la adaptabilidad. Exige que la formación de las y los educadores sean capaces de flexibilizar procesos de aprendizaje, permitiendo que las y los aprendientes se desarrollen a ritmos y tiempos distintos, y sean conscientes de sus condiciones que son diversas. La adaptabilidad implica también que los procesos vivenciales se incorporen a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y que coadyuven en la construcción de la ciudadanía para la transformación. En este último aspecto, pues estamos hablando de estas metodologías activas como el aprendizaje situado, porque se retoma aquello que está viviendo y que le va a servir al estudiante para la vida. De esa manera tenemos nuestras 4A. Formar ciudadanía para la transformación. Desde la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, el plan de formación tiene como propósito que las y los educadores centren su desempeño profesional en formar a sujetos críticos, éticos, íntegros, integrales, solidarios frente a las realidades y a los acontecimientos de su entorno. Personas que transformen el mundo desde los entornos más cercanos. Por lo tanto, nuestros estudiantes o aprendientes deben ser ciudadanos responsables que puedan ejercer sus derechos respetando tanto los valores y normas de la democracia para hacerse efectivo, como los derechos del resto de sus conciudadanos. Es decir, respeto mis derechos y los hago valer, pero también respeto los derechos de mis compañeros, de mi sociedad y los hago valer. Tiene que ver con palabras de Maturana, 2014, con llegar a un ser humano responsable, social y ecológicamente consciente, que se respeta a sí mismo y es una persona técnicamente competente y socialmente responsable. Ética del cuidado. La ética en el sentido más básico significa aprender a ser responsables, a responder y elegir, pero desde la práctica reflexiva de nuestra libertad. En el mundo existen diversas propuestas éticas con distintas naturalezas, pero la mayoría de estas se complementan en su intención fundamental, que es la búsqueda del bien común para todos, para uno mismo, para otros, para la naturaleza y para la madre tierra. Desde esta perspectiva, el plan de formación de las y los educadores debe aplicarse y apegarse a este principio y enfocar la ética del cuidado no solo en el plano de comprensión y reflexión, sino que se ponga en práctica de forma inmediata por todas y todos, porque descansa en 3 pilares transculturales, que son la morada, el otro y el cuidado. Vamos a checar qué significa esto. Vamos a comenzar con morada, ¿ok? La morada en este caso es la madre tierra, ¿ok? Es decir, nuestro planeta. Una casa común para todos. Respecto al segundo pilar, que quedamos que es el otro, se asume que somos lo que somos gracias al encuentro del que tenemos con el otro, en tanto otro con nosotros mismos, es decir, esta interacción.
Por ello, la necesidad de tener cuidado al establecer relaciones con otro y fortalecerlas todas desde la aceptación. Vámonos con el tercer pilar, que es el cuidado. Como tercer pilar es la forma de hacer evidentes las relaciones de aceptación. Toda educación es de una u otra manera relación, y esta relación, educativa o no, con los otros es el lugar para que cada uno de los seres humanos pueda sentirse acogido o amenazado. Fíjense, esto es súper importante porque estamos hablando de diversidad y de inclusión. Por ello, desde la formación de las y los educadores, se debe enfatizar el acompañamiento como forma de hacer operativa la ética del cuidado entre los propios educadores, generando procesos formativos basados en el acompañamiento, reconocimiento y aceptación del otro. En consecuencia, la ética del cuidado es un desempeño competencial que los educadores deben de fortalecer en dos dimensiones, ¿ok? Primero, como parte de su experiencia formativa, es decir, que los debemos de vivir, y la segunda, a través de talleres específicos sobre este tema para potenciar su capacidad crítica y compromiso. De ese modo, los educadores serán capaces de afrontar los desafíos con calidez en las relaciones educativas. También tenemos la educación sostenible. Una educación sostenible requiere una formación que cimente su trayecto formativo en que las y los educadores sean capaces de implementar líneas de acción encaminadas al buen vivir. Es decir, en acciones que protejan la tierra, salven la vida humana y la de todas las especies. Que los educadores recurran a la naturaleza como un ambiente de aprendizaje, que muestre a las y los aprendientes que somos ecodependientes con la naturaleza y el consumo irresponsable de los recursos no renovables. Se requiere que, a lo largo del trayecto de formación, hagamos consciente que la Tierra, en sí, es un ente vivo y debe de estar presente en todo momento y toda acción del proceso educativo. En palabras de Bob, solamente una ética del cuidado, vivida con congruencia y por todos, desde los niños hasta los ancianos, nos dará las esperanzas que podemos regenerar la tierra, devolver la riqueza que les sustrajimos y hacer fecunda de nuevo para generar infinidad de vidas, como lo ha hecho hace millones de años. Entonces, con eso vamos a responder estas preguntas y vamos a completar, maestras y maestros, la siguiente frase. Hoy descubro que como docente soy, y vamos a comentar algunas de estas reflexiones. Posteriormente, a través de lluvia de ideas, vamos a responder cuáles serán nuestros compromisos como colegiado para el presente ciclo escolar, y vamos a tomar como base algunos de los principios que orientan la educación en Puebla: el derecho a la educación, la ética del cuidado y formar ciudadanía para la transformación, y vamos a escribir nuestros compromisos en la tablita que observamos en pantalla. Bien, siguiente actividad: acercamiento a la autonomía curricular y a la autonomía profesional. De manera grupal, pongan en práctica la siguiente dinámica: 2 verdades y una mentira, que es el anexo 3 de nuestra guía y que está en pantalla. Instrucciones: el coordinador del grupo pedirá la participación de algunos educadores. Una vez que ya estén seleccionados los participantes, se le darán las reglas del juego. Cada participante enlista 3 verdades sobre sí mismos, con la excepción de que una de esas verdades es una mentira. Asegúrense que el orden de sus verdades sea aleatorio. Los participantes compartirán con el resto del grupo sus 3 declaraciones. El grupo tiene que adivinar qué afirmaciones son mentiras y cuál es la verdad. El que contó la historia revela cuál de ellas es una mentira. Por ejemplo, 3 verdades y una mentira. Verdad número 1, soy una persona que come a sus horas. Verdad número 2, amo a mi familia. Y verdad número 3, estoy grabando esto en la tarde y no en la madrugada y no son las 9:48, ¿ok? Ejemplos, ¿no? Y ahí van a interactuar y van a checar quién dice verdades y quién dice mentiras. Posteriormente, maestras y maestros, los que realizaron el ejercicio expliquen por qué decidieron hacerlo. Algunos docentes del colegiado que no participaron expliquen qué les llevó a no participar. Como pueden observar, involucrarse o no en el ejercicio fue resultado de tomar una decisión de manera autónoma. En nuestra práctica docente, llevamos a cabo un proceso similar, observamos el contexto,
e identificamos una situación que deseamos cambiar o bien replanteamos alguna actividad. Para lograrlo, analizamos las opciones, reflexionamos si esto es favorable para las y los aprendientes, identificamos las ventajas y desventajas que implica y decidimos de una manera responsable. De esa manera tomamos decisiones, es decir, ejercemos nuestra autonomía día a día. Por lo tanto, acá es bien importante que para reconocer esta autonomía en el ámbito profesional y curricular, realicemos una lectura del anexo 4 y vamos a responder estas preguntas. Así que vamos al anexo número 4. Los profesionales de la docencia, revalorización de las maestras y de los maestros. La gran tarea de las profesoras y profesores de educación básica es decidir las posibilidades de educación, emancipación y transformación de la realidad. Desde los procesos educativos, sus saberes y experiencias les permiten decidir cotidianamente el sentido que le van a dar a los contenidos, cómo se pueden alcanzar estas posibilidades educativas desde el saber didáctico, en qué espacios y tiempos se pueden desarrollar y cómo se involucran y se comprometen los estudiantes. Por esta razón se reconoce la autonomía profesional de las profesoras y de los profesores para decidir sobre la forma de interpretar e implementar el currículo, los criterios de evaluación, la didáctica de su disciplina y el trabajo colegiado interdisciplinario, así como su formación docente. La autonomía en las profesoras y profesores de educación básica es un derecho y una conquista del magisterio semejante a la libertad de cátedra en educación superior. Asimismo, es un principio curricular de toma de decisiones para plantear contenidos, didácticas, proyectos de manera individual y colectiva. La autonomía docente se entiende como el ejercicio crítico que practican las maestras y los maestros en los procesos educativos. Un diálogo constante con las y los estudiantes para decidir alcances y limitaciones de sus acciones pedagógicas dentro y fuera de la escuela. Su autonomía les permite una lectura permanente de la realidad para redefinir su enseñanza, planeación y evaluación, de acuerdo con las circunstancias que marca cada proceso, sujeto y sus saberes. La autonomía profesional y curricular de las maestras y maestros se desarrolla en un contexto de relaciones sociales. Se define en función de su compromiso y de la interacción que tienen en la escuela y la comunidad. Es fundamental que las y los profesores dispongan y participen en la creación de puentes institucionales, organizativos y curriculares para construir con sus estudiantes vínculos pedagógicos con la comunidad y comprender las necesidades y demandas que tiene ésta a través de las familias. La autonomía curricular implica que los programas de estudios serán instrumentos útiles de orientación pedagógica, toda vez que el magisterio los asuma como propios, lo que implica un trabajo de reformulación de su enfoque y de sus contenidos. Esto significa que tienen la libertad de resignificar los contenidos de los programas de estudio y los materiales educativos, con el fin de plantearlos de acuerdo con las necesidades formativas de las y los estudiantes, considerando las condiciones escolares, familiares, culturales, territoriales, sociales y educativas de género y sexualidad en las que se ejerce la docencia. ¿Qué significa esto, maestras y maestros? Primero, que tenemos una autonomía profesional sobre qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, pero también tenemos una autonomía curricular cuando hacemos nuestros los programas de estudio, los enfoques pedagógicos, las sugerencias de evaluación, las sugerencias didácticas. Cuando eso se resignifica con nuestros aprendizajes, estamos cumpliendo con esta autonomía. Este principio curricular parte del hecho de que la realidad social e histórica en sus distintos planos y dimensiones tiene múltiples significados, de acuerdo con los territorios en los que interactúan los miembros de la comunidad, incluyendo el medio ambiente. El ejercicio de la docencia implica acercarse a la realidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en el marco del territorio concreto en el que está situado el hecho educativo. Es decir, en la escuela, pero no solo en la escuela.
en donde estudiantes como docentes interactúan en espacios sociales, culturalmente simbolizados y que son resignificados constantemente en el marco de tensiones, de sentidos de pertenencia y construcción de una identidad desde la diversidad en sus múltiples rostros. Respecto a este plan de estudios, la autonomía profesional y curricular de las maestras y los maestros, de educación básica como de escuelas normales, significa que están en libertad de decidir los contenidos de su disciplina que van a trabajar de manera conjunta con los contenidos de otras disciplinas en el campo de formación que le corresponde o más allá de este. Significa, maestras y maestros, que nosotros nos vamos a poner de acuerdo para decidir qué contenidos vamos a trabajar juntos, ¿no? Y cómo estos contenidos no se quedan solo en español o en matemáticas, es decir, que pueden trascender las disciplinas y así vamos a evitar la fragmentación. Por lo tanto, también corresponde decidir cómo, con qué medios, en qué espacios, además de los tiempos en los que se van a vincular dichos contenidos con los ejes articuladores de un campo de formación específica. Si tú no sabes cuáles son los campos de formación, te dejo en pantalla el video para que lo vayas a checar. Esto supone, maestras y maestros, decidir las acciones que vamos a realizar para vincular lo aprendido en cada campo con la realidad en el marco de la escuela y de la comunidad. El organizador curricular de la relación entre contenidos del campo formativo con los ejes articuladores se construye a partir de la realidad que viven las y los estudiantes, desde lo local a lo mundial, lo cual requiere que se problematice en la forma de un tema. Aquí ya nos está explicando. Vamos a utilizar problemas o situaciones, ¿ok? Por ejemplo, el lugar que tienen los robots en el presente, el maíz en la alimentación de las y los mexicanos, la contingencia ambiental urbana o la pérdida de lenguas indígenas en la comunidad. Esto es súper importante porque nos están dando esbozos de cómo vamos a planificar. Vamos a decidir qué contenidos necesitamos desarrollar con los estudiantes debido al momento en el que se encuentran esas capacidades y con ello vamos a plantear situaciones problemáticas o proyectos. Nos habla del aprendizaje basado en proyectos, que tengo un video con Alex Dubé, te lo dejo en pantalla. La definición de estos temas o problemas de la realidad, el método y profundidad con el que se aborden estos contenidos y ejes articuladores para trabajar dichos temas, se hace a partir de la deliberación que hagan profesoras y profesores entre sí con sus estudiantes. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo en este ejercicio de democracia sobre cómo lo vamos a estudiar, cómo lo vamos a aprender, cómo lo vamos a investigar y nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde ya no es necesario llegar en este momento. Los métodos o conceptos que se desprendan de su experiencia, la realidad que viven, las condiciones de sus estudiantes, así como los contenidos referidos en los planes y programas de estudio, son un recurso que tienen las y los maestros para decidir el planteamiento didáctico que van a desarrollar con sus grupos. Entonces, es decir, vamos a retomar lo que sabemos, somos y cómo vivimos para llegar a nuestra planificación. Esa autonomía los faculta para construir metodologías pertinentes a las lógicas de temas y problemáticas en cada ámbito de saber. Aquí ya nos están dando directamente el cómo se va a desarrollar y su articulación con otras disciplinas en cada fase de aprendizaje. Recordemos, maestras y maestros, que tenemos fases de aprendizaje. Si no conoces cuáles son las fases, te las dejo en pantalla. De los campos formativos desde el nivel inicial hasta la educación secundaria. En función de lo anterior, la autonomía curricular permite a las profesoras y profesores decidir sobre la planeación que realizan para organizar la enseñanza, así como la evaluación de los aprendizajes, ¿ok? Un aspecto central en la autonomía docente es que se ponen condiciones para definir las estrategias de articulación del trabajo colegiado, de manera disciplinar e interdisciplinar. Esto implica que, en conjunto con sus estudiantes, eso es bien importante, en conjunto porque es un ejercicio democrático, en conjunto con sus estudiantes, maestras y maestros, discutan, diseñen e inicien diversas acciones que integren tanto saberes como proyectos.
que respondan a los problemas de la realidad, en la forma de experimentos, prototipos, obras, propósitos, investigaciones, entre otros, con diversos propósitos escolares, disciplinares o comunitarios. Aquí ya nos están diciendo, maestras y maestros, se va a trabajar ya no de una manera vertical donde yo expongo, donde yo utilizo el libro de texto, sino de una manera horizontal donde juntos problematizamos una situación y vamos a tener un trabajo más activo con los estudiantes, porque acuérdense, es en conjunto. La autonomía profesional y curricular del magisterio es una construcción social que tiene como base el conjunto de saberes docentes estrechamente realizados con las situaciones, ¿no? O condiciones formativas, históricas, sociales, interculturales, plurilingües y profesionales en donde realizan su enseñanza. Estos saberes docentes son las prácticas, ideas, juicios, discursos y argumentos diferenciados que le dan sentido al trabajo de maestras y maestros, que les permiten tomar decisiones respecto a los contenidos de su nivel, grado y fase educativa, más allá del dominio de una disciplina, tecnología o metodología de enseñanza, sino que están situados en una realidad territorial, social e histórica, en las que se desenvuelven, pero en que todos los casos tienen como finalidad el interés continuo de niñas, niños y adolescentes, así como cualquier otro miembro de la comunidad. Con eso, maestras y maestros, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo ejercemos la autonomía profesional y qué implicaciones conlleva para reinventar la práctica docente? ¿Qué estrategias llevamos a cabo para ajustar la práctica a las necesidades del contexto? ¿Qué aspectos consideramos para contextualizar los procesos formativos de las y los aprendientes y cuáles no hemos contemplado hasta ahora y podríamos incluir para enriquecer la práctica? ¿Qué tanto practicamos la autonomía como educadores? ¿Somos capaces de decidir sobre el currículo con el compromiso que tiene nuestro quehacer en la escuela, la comunidad para transformar? ¿Cómo lograremos resignificar nuestro rol de educadores aplicando nuestra autonomía profesional? Y vamos a concluir qué es para el colegiado la autonomía profesional ante el nuevo currículo. Yo creo que esto es súper importante que lo consideremos, maestros, porque sí es un cambio total sobre lo que hemos llevado. Posicionamiento del docente autónomo. Vamos a revisar esta infografía. Autonomía curricular. Implica que los programas de estudio serán instrumentos útiles de orientación pedagógica, toda vez que el magisterio los haga propios, lo que conlleva un trabajo de reformulación de su enfoque y contenidos. Les da la libertad de resignificar los contenidos de los programas de estudio y los materiales educativos, con el fin de replantearlos de acuerdo con las necesidades formativas de las y los estudiantes, considerando las condiciones escolares, familiares, culturales, territoriales, sociales, educativas en las que se ejerce la docencia. Permite a las y los docentes decidir sobre la planeación que realizaron para organizar la enseñanza, así como la evaluación de los aprendizajes. Autonomía profesional. Comprende su experiencia y saberes profesionales, los cuales les permiten realizar un ejercicio crítico y dialógico con las y los estudiantes para decidir los alcances y limitaciones de sus acciones pedagógicas dentro y fuera de la escuela. Realizar una lectura permanente de la realidad para redefinir su enseñanza, planeación y evaluación, tomando en cuenta las características de cada proceso, sujeto y contexto. Decidir cómo, con qué medios, en qué espacios y tiempos van a organizar los contenidos. Decidir las acciones que van a realizar para vincular lo aprendido con la realidad de las niñas, niños y adolescentes. En el caso de estas autonomías hay unas convergencias importantes. La autonomía profesional y curricular del magisterio es una construcción social que tiene como base el conjunto de saberes docentes estrechamente relacionados con las condiciones formativas, históricas, sociales, interculturales, plurilingües y profesionales en donde se realiza su enseñanza. Se articulan en función del compromiso y la interacción que tengan con la escuela y con la comunidad. Con ambas podrán crear vínculos pedagógicos con la comunidad en función de las necesidades y demandas de esta.
les faculta para construir metodologías pertinentes a la lógica, temas y problemáticas de cada ámbito del saber y su articulación con otras disciplinas en cada fase de aprendizaje de los campos formativos, desde el nivel inicial hasta la educación secundaria. Una vez que hemos leído este texto, vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. En su práctica docente, ¿qué puntos de autonomía curricular y profesional se han ejercido? Dialoguen sobre cuál es ahora la implicación pedagógica que se requiere en la práctica docente, considerando la autonomía curricular y profesional como agente de transformación social. De manera individual, enumere los primeros cambios necesarios para que su práctica docente considere la autonomía curricular y profesional y vamos a escribir los primeros cambios en mi práctica docente como agente transformador del proceso educativo y social. Para cerrar la primera sesión, maestras y maestros, que se llevará a cabo el día 22, vamos a leer este texto. Los educadores y educadoras profesionales de todas las áreas, con trabajo disciplinario e interdisciplinario, tienen mucho que hacer por el país y por la nación. Su responsabilidad científica, ética y moral es tan grande que la sociedad reclama su liderazgo, su presencia en los procesos de transformación y de conservación y preservación de la misma naturaleza. Así, entonces, se debe tener claro, conscientes de la realidad del país y del profesionalismo inherente, que al ser la educación un acto de amor, es un acto de coraje, y que la praxis educativa en el aula y fuera de ella debe estar rodeada de un humanismo tal que comprenda a la persona en su ser y sentir y que pretenda la formación integral con justicia y con democracia. Y con esto, maestras y maestros, terminamos nuestra sesión número 1. Se llevará a cabo el día 22 de agosto. Te pido por favor que si este video te gustó, que le des like, apoya con un super chat, hazte miembro, maestra y maestro. Y te recuerdo que en los comentarios de esta sesión, en los comentarios de este video voy a subir los materiales. Voy a subir en este primer momento los de primaria, preescolar y poco a poco se van sumando. Pero comparte el video porque me ayudas a llegar a más personas. Muchísimas gracias, maestra y maestro, por ver este video. Te pido de favor que lo compartas en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, en Facebook, para que esta semana de consejo técnico y de taller intensivo de capacitación sea más fácil para ti. Sociales como Edgar Valladares, en mi Facebook, en mi TikTok. Y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad.